Muy buenos días a todos y bienvenidos a Expo Impacto UDD, transformando la educación escolar en tiempos de pandemia. Hoy tenemos unos invitados muy interesantes que me gustaría presentarles. Vamos a partir por Celia Alvariño. Celia es profesora de básica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctora en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y directora de los colegios Dana Laster y también miembro del Directorio de Educación 2020, del Instituto para la Sordera y de la iniciativa Liceos Pioneros. También les quiero presentar a una profesora que trabaja en los colegios Dana Laster con Celia Alvariño. Ella se llama Tamara Cáceres. Tamara Cáceres es profesora de Lenguaje y Comunicación de la Universidad Católica de Chile y licenciada en Literatura Hispánica en la Universidad de Chile, con estudios de diplomado en Fomento de la Lectura Infantil y Juvenil. Durante 3 años ha implementado la metodología de aprendizaje basado en proyectos que es muy propia del Colegio Dana Laster, lo hacen ellos muy bien, y ha realizado también una pasantía en el 2018 a conocer experiencias educativas en España relacionadas con aprendizaje basado en proyectos. Su experiencia laboral incluye contextos de vulnerabilidad y métodos tradicionales de enseñanza, o sea, ella combina métodos tradicionales de enseñanza con una alta capacidad también de innovación, y también ha participado en el Bachillerato Internacional. También les quiero presentar a alguien que es de la casa. Quiero presentarles a Ana María Borero. Ana María es psicóloga educacional y magíster en educación y ha estado a cargo por 10 años del Centro de Desarrollo e Innovación Docente de la Universidad del Desarrollo, que para quienes no conocen este tipo de instancias es el lugar, el espacio de la universidad donde aprendemos a ser mejores profesores, y este último tiempo hemos tenido un gran desarrollo en lo que tiene que ver con tecnología que ha dirigido Ana María. Ana María recorrió, diría que el mundo entero, buscando las universidades y los centros donde mejor enseñan y donde usan mejor la tecnología al servicio de la educación. Así es que con estos tan buenos e interesantes panelistas vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Vamos a comenzar entonces con Celia Alvariño, que nos va a hacer una presentación. Así que adelante, Celia. Hola, Josefina, muchas gracias por la presentación y saludos a todos. Desde la invitación que nos hizo la Universidad del Desarrollo para presentar nuestra experiencia de trabajo durante este año, preparamos una pequeña presentación en 2 partes. Voy a presentarles los temas más generales de gestión general de cómo nos adaptamos a este título que tiene un poco el seminario, la convocatoria, esto de transformando en tiempos de pandemia, ¿no? Cómo la educación se transforma. Y después Tamara les presentará su experiencia, que es la más interesante. La mía es la más estructural, si ustedes quieren, de cómo se organiza un colegio para enfrentar, pero la de Tamara va a ser la más interesante para todos ustedes porque les va a mostrar exactamente cómo lo hemos hecho y desde la perspectiva de un profesor, que es la más importante en estos momentos. Voy a compartir con ustedes la presentación. Mi presentación es muy cortita, son solo 10 minutos para que si tienen alguna pregunta o duda la podamos trabajar después. Transformando la educación escolar en tiempos de COVID. En realidad, nosotros ya hace 5 años decidimos transformarnos, y les pongo aquí un texto que hace 5 años compartimos, que es de David Perkins, que es un profesor de la Universidad de Harvard, que decía hace años, nosotros tomamos el texto hace 5 años, que decía que apostar a que mañana será muy parecido al ayer no parece ser una muy buena apuesta hoy. O sea, si nos hubieran dicho a nosotros hace 1 año atrás que íbamos a vivir lo que vivimos este año, jamás lo habríamos pensado. Y la verdad es que parece que esta apuesta vamos a tener que hacerla mucho más permanentemente.
Necesitamos una educación que ponga en primer plano la educación para lo desconocido. Traiga en primer plano un conocimiento flexible, capaz de ser útil, pase lo que pase. Esa fue una reflexión hace 5 años y eso nos llevó a cambiar nuestra forma de trabajar dentro del colegio, a darle vuelta a todo lo que estábamos haciendo. Y esto es como nuestro manifiesto. Creemos reimaginar la educación, en reimaginar los grupos de trabajo de profesores, en reimaginar cómo son las salas de clase, en sacar las pizarras, en poner los niños a trabajar en grupo, en desarmar las salas de computación y poner los computadores dentro de las salas para que sean lugares de investigación, en romper las asignaturas para que las asignaturas trabajen interdisciplinariamente, porque creemos en la formación de pensamiento crítico, porque creemos en la resolución de problemas como una forma de aprender, como el cerebro va reconociendo y conociendo más que solamente por la memorización o la comprensión de aspectos específicos del currículum. Nos imaginamos una escuela que puede permitir que todos sus estudiantes aprendan sin límites y en que sea toda una comunidad la que está trabajando en torno al aprendizaje. Este manifiesto nos llevó a cambiar nuestra forma de trabajar. Los profesores dejaron de ser instructores, pasaron a ser diseñadores de experiencia de aprendizaje, alumnos indagadores que tenían proyectos y metas que trabajar, con un enfoque interdisciplinario para romper el asignaturismo. De hecho, en quinto y sexto trabajamos con 5 asignaturas juntas al mismo tiempo, séptimo, octavo, primero medio, de a 3 asignaturas al mismo tiempo, con temas centrales que se van trabajando en forma conjunta, y con las habilidades del siglo XXI en el centro, con estas habilidades que tienen que ver con comunicación, con trabajo en equipo, con pensamiento crítico, con construcción de creatividad, etcétera, que todos ustedes han escuchado y han hablado. Y cómo, basado en la indagación, el interés como motor del aprendizaje y mucha diferenciación para responder a intereses individuales. Obviamente tomando toda la línea de investigación sobre evaluación para el aprendizaje. ¿Y por qué les cuento esto? Porque me dicen, ya, pero estamos hablando de este año, del COVID. Es que en realidad lo que nosotros hicimos cuando llegó el COVID fue decir, ¿estamos preparados? Sí. ¿Estamos preparados tecnológicamente? También. Habíamos trabajado mucho en cómo las plataformas tecnológicas nos ayudaban a mejorar el aprendizaje. Incluso nuestros profesores se habían formado a través de cursos en línea ya en los años anteriores. Entonces, cuando llegó el momento de armar el colegio online, todos los profesores sabían usar su plataforma como usuarios, alumnos. Ahora pasaban a tener que aprender a ser el profesor que usaba la plataforma. También cuando llegó el COVID teníamos la convicción de que nuestra misión se jugaba justamente en los momentos de incertidumbre. Esta frase de David Perkins de formar para lo desconocido, de vivir en lo desconocido, por lo tanto vivir en la incertidumbre, nos parecía que era nuestro entorno más natural, porque durante 5 años nos hemos ido adaptando, cambiando, entonces llegaba este momento nos tocaba un nuevo cambio. Y eso fue lo que nos llevó a la tercera semana de marzo, suspendimos las clases cuando se cerraron los colegios, no que las suspendimos nosotros, se cerraron los colegios, pero en esa semana nos organizamos para reiniciar el colegio en línea y el 23 de marzo, o sea, una semana después, estábamos funcionando nuevamente con todos los niños en clase desde playgroup hasta cuarto medio. Pero comenzamos a armar una primera propuesta y en realidad lo que hemos hecho este año ha sido un proceso de reflexión en la acción que nos ha hecho hacer 3 colegios distintos. Uno fue marzo-abril, otro fue en mayo-junio y otro fue en agosto-diciembre. Y ahora estamos preparando el del 2021 que va a ser otro colegio. Obviamente en cada uno de estos pasos hemos ido aprendiendo paso a paso qué cosas son las que podíamos hacer. Marzo-abril priorizamos qué podíamos hacer. No sabíamos muy bien cómo iba a resultar. ¿Qué iba a pasar con un niño de playgroup en una pantalla? ¿Qué iba a pasar con los niños, los alumnos más grandes, terceros, cuartos medios? ¿Cuánta adhesión al trabajo? Entonces, no sabíamos mucho, por lo tanto priorizamos. Y lo que dijimos es que todos éramos un gran equipo. Entonces, si un profesor no estaba trabajando en clase, por ejemplo, un profesor de música, un profesor de arte, un profesor de educación física, o las horas de los profesores de matemáticas, de educación física que quedaban libres,
los profesores cambiaban de rol y apoyaban a otros. Entonces comenzamos las clases siempre con el profesor que hacía la clase más un profesor que estaba ayudándolo y creamos este rol del profesor del tutor virtual. Entonces a las 8 de la mañana el tutor virtual levantaba a los niños, les hacía un llamado de alerta y durante 15 minutos, desde que pasaba la lista, preguntaba cómo estaban, los animaba. Los que eran más de educación física les hacían algún entrenamiento físico temprano en la mañana para tener más energía, etc. Por lo tanto, todo el equipo de profesores se volcó a hacer este primer trabajo en el cual de primero básico, de primero básico dividimos los cursos en dos, teníamos cursos de 30, pasamos a cursos de 15, de segundo a cuarto medio, dos tipos de clases, clases más explicativas y después trabajo personal acompañado, que el profesor se quedaba en la cama y en la clase acompañando el trabajo que les había dejado a los niños, y así fuimos construyendo como la autonomía necesaria para que los niños fueran entendiendo esta nueva dinámica. Durante estos 2 meses no fuimos tan apegados a nuestro proyecto porque estábamos explorando qué podíamos hacer, pero ya en abril, cuando tuvimos el receso de abril, dijimos ya, ajustémonos nuevamente. Y lo que nos dimos cuenta era que los grupos de Playgroup a Kinder debían ser menos alumnos todavía y bajamos de 8 a 10 alumnos. Aumentamos el número de horas de primero a sexto, teníamos 3 horas diarias, pasamos a 5. Fortalecimos las estrategias de diferenciación para avanzar con todos los niños juntos, entonces algunos niños eran citados a grupos más pequeños, y retomamos el trabajo del proyecto en línea, que es lo que les va a contar más la Tamara. Ahora, esto ya fue un cambio importante porque tuvimos que ajustar a un horario mayor, etc. Y en el receso de julio, nosotros nos preparamos para volver a la presencialidad, diciendo a los padres que eligieran ya en julio si querían que sus hijos terminaran en el año online o presencial. Y con eso diseñamos un plan de estudio espejo que incluía todo el currículum, igual si tú te quedabas online o presencial. Entonces, nosotros no tenemos clases híbridas, digamos, un profe presencial que está transmitiendo a los niños online que están en su casa, sino que tenemos la letra A es online, la letra B es presencial, por ejemplo. Entonces, los niños de Playgroup a Kinder tienen 3 medias horas diarias, de primero a sexto 30 horas pedagógicas semanales, séptimo a cuarto medio 33 horas semanales. Y desaparecieron los tutores virtuales porque ya todos sabían cómo entrar, qué hacer, etc. Y también los TPA porque los niños ya aprendieron a manejar sus tiempos para hacer los trabajos por proyecto tal como lo hacíamos antes. Por lo tanto, todos los profesores volvieron a su rol y empezamos a hacer música, educación física, arte, etc. Hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Me queda un minuto. Hace 5 semanas volvimos a clases con el 50% de los alumnos que habían elegido esta modalidad presencial. Les reitero que es una modalidad espejo. Los alumnos online tienen el mismo horario con sus profesores online. Todos los profesores están trabajando en el colegio y se pasan de una sala online a una sala presencial los que comparten modalidad online y presencial. Y los niños de Playgroup a Kinder tienen de 8 a 12:40, los de primero a sexto de 8 a 13:15, y los de cuarto medio tienen 2 horas online a primera hora de la mañana y después entran al colegio de 11 a 15:20, con lo cual disminuimos los ingresos, las salidas y podemos mantener mucho más el distanciamiento social. Actualmente tenemos sobre el 90% de asistencia promedio en el año, tanto en las actividades virtuales como en las actividades presenciales, y dependiendo del nivel hemos trabajado entre el 70 y el 90% de nuestro currículum. Así que estamos muy contentos de los resultados que hemos tenido. Y mañana creemos que vamos a tener que seguir surfeando o seguir escalando. Esta es una acordada de equipo y me gustó la imagen de este surfista porque también hay un surfista haciendo otra cosa, o sea, no está surfeando en el agua, está surfeando en la arena. Estos están subiendo porque queremos volver a nuestras clases de proyecto. Los niños trabajando en equipo, todavía no podemos porque las mascarillas no nos permitirían hacer este trabajo y vamos a continuar, obviamente, en las modalidades online en los próximos años. Esto vino para quedarse y la Tamara les contará mucho más. Exactamente 10 minutos. Toda tuya, José. Muchas gracias, Celia. Me quedo con esta palabra, con esta frase de David Perkins, además un autor que yo también he leído y admiro mucho, que es la educación para lo desconocido. O sea, veo que el haber tomado esa decisión 5 años antes explica que hoy hayan podido salir adelante con tanto éxito en el colegio. Entonces, también pongo la reflexión sobre las decisiones que se toman antes y que te permiten enfrentar
el presente. Y a lo mejor eso es algo que en educación tenemos que poner con más fuerza. ¿Cómo nos preparamos antes para algo que todavía no sabemos lo que es? Pero porque es desconocido, pero buscamos esas habilidades que nos van a permitir surfear en ese mar. Entonces, pienso que para complementar lo que ha señalado Celia, nada mejor que invitar a Tamara a que nos cuente, entremos en el área chica y nos cuente cómo ha sido esto que Celia nos ha contado como diseño, como decisiones del colegio. ¿Cómo lo has vivido tú? Que entiendo, eres una profesora muy destacada, muy innovadora, y que cuando me contabas lo que estabas haciendo, la verdad es que yo estaba muy, muy impactada y veía el interés con que tú también cuentas lo que haces. Así que adelante, Tamara. Josefina, me gustaría mencionar que una de las frases que Celia refirió en la presentación era que los profesores estábamos preparados hace 5 años, pero no solo con capacitaciones en línea, también hemos tenido la posibilidad de ir a ver otras experiencias educativas que están haciendo metodología basada en proyectos, y eso nos ha permitido estar en constante comunicación con lo que está pasando quizás en San Diego, con lo que están haciendo en España. Y entonces tenemos un equipo de profesores acostumbrados a la flexibilidad y a la innovación. Estos años que llevamos haciendo proyectos tampoco ha sido, digamos, un año que partimos y hemos seguido igual, sino que hemos ido ensayo-error, hemos ido adaptando nuestras prácticas. Entonces, cuando llegó esta realidad 2020, teníamos un equipo acostumbrado a cambiar, y a cambiar con unos lineamientos donde el equipo directivo dice, esta es la propuesta, hagamos este trabajo online, 3 horas que los niños estén independientes cuando partimos. ¿Cómo lo acompañamos? Entonces todo nuestro quehacer era acomodarnos a esa idea, y en el camino, cuando se fue planteando esta posibilidad de acerquémonos un poco más a lo que hacíamos en la sala de clase, se fue nuevamente los equipos acomodando, cada uno en sus casas, pero en permanente comunicación, pudiendo hacer estos diseños que permitían lograr seguir trabajando en la medida de lo posible la metodología basada en proyectos con los principales lineamientos que ya llevamos hace bastantes años. No es menor que muchas de las generaciones, particularmente en la que yo trabajo, estoy en primero medio actualmente, toda su enseñanza ha sido en metodología basada en proyectos, han tenido interdisciplina, por lo tanto, digamos, este desafío de alguna forma nos pilló preparados en el sentido de que venimos utilizando herramientas, que estamos capacitados para cambiar, para innovar y tenemos plena conciencia de que quizás lo que estamos haciendo hoy día en noviembre no va a ser lo mismo que vamos a hacer en marzo 2021, que probablemente vamos a descubrir que hay algo que sí está funcionando, que lo vamos a repetir, pero a lo mejor algo que no está funcionando y que con comentarios de los estudiantes, con experiencias que vamos a cotejar de otros colegios, podamos ver también que podemos hacer quizás algo mucho mejor para marzo del 2021. Creo que la flexibilidad del equipo docente es bien importante en este trabajo, es estar dispuesto al cambio permanente. ¿Tu presentación, Tamara? ¿Sí? Porque no la vemos. A ver si nos ayuda Sebastián. Ahí estamos por interno. Te preguntan si estás compartiendo pantalla, Tamara, como habíamos ensayado. Voy a comenzar la presentación. Estaba sumándome a las palabras que había señalado Celia, y ahora voy a comenzar mi presentación. Excelente, ya, muy bien. Ahí debiera verse la presentación. Sí, se ve perfecta en pantalla completa. Muy Así bien. que adelante.
Muchas gracias entonces por la invitación. Buenos días a todos los presentes. Tal como señalé en un principio, lo que yo vengo a plantearles hoy es cómo ha sido en concreto esta experiencia de transformar lo que veníamos haciendo en este momento. La foto que ustedes ven en pantalla es lo que nosotros estábamos haciendo en marzo. Aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo, interdisciplinariedad. Por ejemplo, yo trabajo con el área de historia, soy profesora de lenguaje. El profesor como un acompañante del aprendizaje que el alumno lidera, que tiene un rol activo, por lo tanto con una retroalimentación constante de parte nuestra en este proceso. Entonces, en eso estábamos cuando llega la noticia de la suspensión de las clases y la gran pregunta para nosotros es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos entonces con esta realidad? Y cómo transformamos nuestro quehacer pedagógico en esta nueva realidad 2020. Y en ese sentido, el contexto y la posibilidad de poder adaptarnos a este contexto fue lo principal. Nombro algunos elementos que pasaron por nuestra cabeza cuando teníamos que rediseñar nuestra planificación y nuestros instrumentos de evaluación. ¿Cuál va a ser la realidad de nuestros niños? ¿Qué tan acompañados van a estar? Familias numerosas, hijos únicos, pasan de estar acompañados de sus compañeros, de sus profesores, a esa realidad. Y decimos, bueno, hay que rediseñar, replanificar lo que ya teníamos planificado para el año, y en esa replanificación, ¿cómo vamos a hacer para mantener lo que antes teníamos, que era ese feedback, retroalimentación constante? Y ahí es cuando la tecnología aparece como una oportunidad de verlo, bueno, hagamos cosas que a lo mejor en clases, como tenemos 10 computadores para 30 niños, aprovechémoslo y hagamos, por ejemplo, cosas que no podemos hacer porque a veces tienen que compartir o tienen que hacer equipos y tenemos que diseñar el uso del computador para ese equipo, entonces aprovechémoslo. Y lo que yo un poco les quiero mostrar hoy día es cómo aprovechamos esas instancias y también cómo tomarlo como el lado positivo de quizás irnos a clases virtuales, qué pudimos hacer y qué también nos queda como desafío pendiente. En el contexto que yo les contaba, por ejemplo, en mi generación, que ha sido formada en aprendizaje basado en proyectos, la que yo hago clase, habían cosas que no les podíamos cambiar, independiente de que nos fuéramos en una primera parte a trabajar por asignatura. Ellos están acostumbrados a ser ellos los que exploran y deciden, este tema me interesa tomarlo desde este ámbito, desde este ángulo, para luego profundizarlo en la indagación. Entonces nosotros decir, bueno, entonces diseñemos evaluaciones, actividades que tengan autenticidad, que estén conectadas con su medio local, lo que estaba pasando en ese minuto, en su cotidianidad, también en la realidad global, para estimular, como bien lo señalaba Celia en la presentación, una de las líneas que tenemos en el colegio, que era el pensamiento crítico. Y otro de los grandes desafíos era, ¿lograremos hacer, si están cada uno en su casa, lograremos seguir con trabajo colaborativo? ¿Cómo seguimos implementando autoevaluación, coevaluación, que son también instrumentos que ellos acostumbran a realizar? Y en ese sentido dijimos, bueno, primero necesitamos una flexibilidad extrema del equipo docente, que era lo que mencionaba al principio. Luego, lineamientos muy claros, tanto de la dirección, que en este caso fue lo que se le expuso al principio, como también lineamientos claros entre nosotros como áreas, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a coordinar, si vamos a estar cada uno en sus casas como asignaturas por separado, cómo seguimos manteniendo un poco de interdisciplinariedad. Y en el número 3, en el aspecto técnico, una plataforma que nos permitiera hacer todo lo que estábamos pensando o todo lo que estábamos soñando. Y en ese sentido, algo que nos jugó muy a favor fue que utilizamos una plataforma que veníamos trabajando ya como usuarios en las capacitaciones, y eso hizo que nosotros no solo abrimos sesiones de Meet o de Zoom o de una plataforma, sino que nosotros armamos cursos completos donde ellos pueden tener enlaces, descripciones, materiales, la grabación de la clase se cuelga también en esa carpeta. Entonces, para los niños, esta plataforma ha sido también una herramienta más fácil de acceder. Tienen todo ahí, su calendario, tienen en el fondo, como repito, las grabaciones de sus clases, pueden tener los materiales, las actividades, tienen buzones de tareas donde subimos, que todo eso se los voy a mostrar en la presentación. Y dentro de esta plataforma, para contarles brevemente de lo que nos permite hacer, nos permite
principalmente emular lo mayor posible al contexto del aula. Por ejemplo, cómo hacer que los compañeros vean lo que yo escribo, por ejemplo, en un debate, lo que escribí, cómo los compañeros pueden votar por el cuento que les parece comentar en este foro, en este debate, comentar cuál es el que le parece, por ejemplo, el merecedor del primer premio. Y otra herramienta que no quería que se me pasara el tiempo sin poder mencionarla es la pizarra interactiva. La plataforma que nosotros estamos utilizando nos permite ceder en momentos de la clase el mando al estudiante, que pueda subrayar, por ejemplo, lo que estamos haciendo, que pueda, por ejemplo, también escribir texto, escribir alguna pregunta, dibujar. Entonces, en ese sentido, les quería mostrar un breve ejemplo en donde se ve que incluso algunas dinámicas de la clase en contexto normal se repite, por ejemplo, que traten todos de participar al mismo tiempo, simultáneamente, o que tengamos que dirigir para que respeten el turno de habla cuando se sabe la respuesta. Entonces, esperemos que puedan verlo de manera efectiva. Ahora sí, la ocasión hace al ladrón. Ese es el cuento. Entonces, voy a pedir a Nicolás Kion. Acá, la estudiante Victoria Rocco, que fue la escritora de este cuento, señala que el cuento es protagonista. ¿Dónde me podría mostrar usted que este cuento es protagonista si yo activo la pizarra? Ya, vamos a pedir de nuevo porque le pregunté a Nicolás y me gustaría poder ver lo que subrayan. Entonces, tratemos de respetarnos, ¿ya? Andrea está diciendo, me acuerdo del día. Nicolás dice, cuando me podía dormir en el metro. Bien, revisar mis bolsillos, mi casa. Andrea también señala, perfecto, que yo pensaba, dice Florencia. Excelente. ¿Quién diría que ahora estaría buscando? Yo. Muy bien, Nicolás. Entonces, le pregunto a Michelle Green por micrófono. Te dejé hasta ahí. Ahí había un ejemplo de cómo se usa la pantalla interactiva. Algo importante es que en el video se apreciaba que tuve que pedir que usaran micrófono. Uno de los elementos y herramientas que también tratamos de incentivar fue el uso del micrófono para que pudiera ser lo más real posible o lo más semejante a la realidad de nuestra aula. Y también suceden, por ejemplo, como que no escuchan la pregunta, Miss, ¿me puede repetir la pregunta? Pero muchas veces surgió la conversación entre el equipo docente, qué tan bueno podía ser usar el chat. Y creo que llegamos a la conclusión de que el chat permitía quizás visibilizar a ese alumno que es el que tenemos que nombrarlo por micrófono para que participe, el que no voluntariamente está alzando la mano para hablar, sino que ese alumno también que a veces le cuesta más expresarse, pero también servía el chat para hacer algunas actividades que permitieran esta idea de simultaneidad, donde estamos, por ejemplo, en esta situación se les pedía a grandes rasgos que pudieran dar deseos que a ellos les gustaría pedir una lámpara mágica. Esto idealmente sin ningún lineamiento para que aparecieran distintos deseos de distintos ámbitos o más materiales o también como la paz mundial de distintos contextos. Para que luego cuando les mostráramos una escena donde se cotejan videos de Uganda y España, deseos de estudiantes, ellos pudieran también simultáneamente en el chat aparezcan como naturalmente esos comentarios, uy, quizás no debí pedir lo que pedí o cambiaría uno de mis deseos para que a ellos se les cumpla este otro. Tenemos también otras herramientas que nos han servido, como por ejemplo en medio de la clase poder hacer una encuesta. ¿Cuál de estas tres opciones preferirían? ¿Están entendiendo sí o no? También los alumnos pueden cambiar el estado, su cara, pueden poner si están confundidos, contentos. Y también tenemos una muy buena opción que nos permite hacer uno de los elementos que mencionaba al principio, que era el trabajo colaborativo. La sala en algún minuto se puede dividir para poder hacer trabajo colaborativo y los profesores podemos ir visitando cada una de estas salas donde ellos tienen posibilidad en cada una de estas salas de compartir pantalla, de hablar por el chat, encender micrófono, usar la pizarra interactiva y nos permite a nosotros seguir monitoreando ese trabajo. Bueno,
Pero he hablado bastante y creo que a lo que nos convocaron y que creo que sería lo más interesante es demostrarles, y me estoy devolviendo a esta diapositiva, es demostrarles cómo tomamos el contexto, cómo logramos flexibilizar lo que veníamos haciendo y cómo logramos con la retroalimentación poder dar una oportunidad a la tecnología de que nos sorprendiera. Y acá les voy a mostrar en concreto algunos ejemplos más específicos. Por ejemplo, yo les hablaba que los alumnos tienen la posibilidad de explorar y ellos tenían el desafío de ver cómo grandes conflictos de impacto global tenían que mezclarlos con los medios masivos de comunicación. Y pidiéndoles en el medio de lo que estábamos, que era la pandemia, pidiéndoles que nos situáramos desde el 2020, ellos tomaron distintos aspectos, por ejemplo, de cómo llegar a comparar distintos eventos, no solo la Primera Guerra Mundial, sino también Revolución Industrial y otros eventos importantes históricos. Por ejemplo, acá se tomó desde el rol femenino el rol de la mujer, por ejemplo, en el área de la salud, en la pandemia, en la Primera Guerra Mundial. Acá se cotejó desde el aspecto psicológico de la neurosis que producía tanto la cuarentena comparable a los efectos postraumáticos de una guerra mundial. Y, por ejemplo, jugándosela en la editorial de hacer sugerencias a las autoridades de cómo abordar la cuarentena, quizás no ser tan restrictivo, como también de poder cotejar lo que fue gripe española con coronavirus, cómo ver el impacto en los artistas, en el ámbito cultural, cómo impacta, por ejemplo, la cuarentena, cómo cambia la función del artista, semejándolo a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuánto demorará el mundo en reponerse completamente de la pandemia? Cotejando también con la experiencia de cómo se ha podido recuperar antes. No solamente pandemia, nos tocó justo este proyecto, por ejemplo, cuando estaba sucediendo lo de George Floyd en Estados Unidos, y los alumnos dicen, bueno, ¿por qué no tomamos desde ahí y lo comparamos con ellos se fueron por el lado de la Revolución Rusa? Y acá, en el último ejemplo, ellos tomaron cómo estaban cambiando muchos de los trabajos, cómo estaban habiendo cambios en la pandemia después de muchos despidos, quizás innovaciones de pymes, tomaron y quisieron compararlo con la revolución industrial. Pero para lograr hacer eso, que para mí, cierto, resulta bastante admirable, ellos estaban de forma autónoma en su casa trabajando, necesitaban instrumentos de evaluación que les permitieran vía remota entender con mucha claridad qué era lo que esperábamos de ellos para cumplir estos objetivos. Y ahí no solo basta una rúbrica final de lo que esperamos de ellos, sino también, como estábamos a la distancia, quizás acompañarlos en este proceso con, por ejemplo, planificaciones de la escritura y planificaciones de la escritura que no solamente contemplaran la indagación, sino también qué características de los textos deben tomar y darles la posibilidad a ellos de enviarlo. Acá les estoy mostrando nuestro buzón de tareas, donde ellos pueden enviar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces su trabajo y se los vamos comentando de qué podrían agregar, sugerir. Acá les muestro otro ejemplo de cuando se les puede dejar comentarios por escrito o también comentarles en el mismo buzón, por ejemplo, qué podrían, qué está muy bien, qué podrían repetir o también usar en el Drive la posibilidad de editar documentos con ellos cuando están en las subsalas, por ejemplo, y ellos te comparten el enlace, Miss Como Voy, y uno les deja, por ejemplo, los comentarios y ellos después los pueden resolver o no. En ese sentido, cuando logramos, en principio, poder hacer, como les cuento, estos periódicos, dijimos, bueno, ¿y qué más podemos hacer? Y podremos hacer debate, podremos hacer teatro, podemos hacer aulas socráticas, elevator pitch. Y la respuesta fue que sí lo logramos, y lo logramos en esas claves de lo que les estaba comentando en un inicio, de decir, si rediseñamos de tal manera el instrumento de evaluación como también la planificación, podemos lograr, si tenemos una pauta clara de cómo lo pueden hacer si cada uno está en su casa, este debate, con, por ejemplo, etapas individuales, si podemos, por ejemplo, lograr que ellos en breves minutos convenzan, si fueran en un elevador, que es el elevator pitch, por ejemplo, cómo convencer de su trabajo hablando sobre un tema, en este caso interesante para humanidades, podíamos soñar de llegar inclusive a hacer teatro. Solo les quiero compartir breves segundos de este elevator pitch. Hola, somos un grupo de alumnos del Colegio Ana Láser de primero medio C, y hoy vamos a poner a prueba tu conocimiento sobre la discriminación racial. Empecemos.
Para ver si sabes sobre el tema, intenta responder esta pregunta. ¿Qué porcentaje de la población chilena crees que está de acuerdo con tomar medidas que limiten el ingreso de los inmigrantes al país? A. Entre 50 y 70%, B. Entre 20 y 40%, o C. Entre 80 y 100%. Tienes 10 segundos para pensar tu respuesta. Si respondiste entre 50 y 70%, estás en lo correcto. Según una encuesta... Hasta ahí. Bueno, ese es un ejemplo. También les voy a mostrar, no voy a dejar esta oportunidad de mostrar otros elementos. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo es la utilización de una aplicación, Padlet, para que ellos mostraran, yo les hablé al principio de conceptos como indagación, para que ellos mostraran lo que les interesaba indagar o profundizar. Por ejemplo, este es un recorrido por Chile. De este proyecto se trata de la incorporación de ciertos territorios a nuestro país, como fue Rapa Nui, la Araucanía, la pérdida de la Patagonia, y en este proyecto ellos indagan, por ejemplo, acá construyen la bitácora para finalmente llegar a lograr hacer teatro. Y acá les quise mostrar, porque la tecnología, por ejemplo, acá nos jugó muy a favor. Ellos, por ejemplo, este grupo, que acá el alumno en su bitácora, en su reflexión, coloca, me entretuvo y al mismo tiempo me llamó la atención hacer el video, ya que era algo que no me esperaba hacer desde clases en línea, ya que años anteriores lo realizábamos tanto en el auditorio o donde nos acomodaba. Se refiere a que hacíamos teatro, pero no virtual o no online. Y ellos pudieron, por ejemplo, con lo que ellos llaman fondo verde, alterar el fondo donde estaban, simular que estaban en un avión, que estaban en Rapa Nui, y todo eso lo usaron con herramientas tecnológicas. Pero también dijimos, bueno, ¿y por qué también no incorporamos a nuestros papás que siempre han sido parte de la comunidad educativa? Y era, si el contexto es que están en sus casas y no se pueden juntar con sus compañeros, entonces que los papás también, por ejemplo, puedan ser personajes dentro de estos pequeños videos de dramatización, teatro, donde también el diseño del instrumento les permitía, por ejemplo, pedíamos que hubiesen más monólogos que diálogos en el diseño del instrumento. Y ellos también nos sorprendieron con cosas como usar la plataforma Zoom, por ejemplo, y presentarse, Juana como Antu, Josefina como María, nos fueron sorprendiendo de qué usos les podían dar o grabarse los 4 juntos en esta sesión de Zoom y crear sus guiones a partir de, por ejemplo, estar en una clase en línea y que ocurrieran las acciones dentro de esta clase en línea. Otra de las experiencias que quisiera compartir que también nos posibilitó el hecho de que los estudiantes estuvieran en su casa y la tecnología era, por ejemplo, y si hacemos clases con un colegio de Estados Unidos, un colegio que también hace ABP, y por qué no hacer, por ejemplo, justo estuvimos trabajando octubre, noviembre, ellos estaban en elecciones, nosotros también, ¿por qué los alumnos no conocerse, interactuar? Esta fotografía se la tomaron previa a Halloween, por ejemplo, en una de las sesiones. ¿Por qué también no usar otras plataformas para leer, ya que al área de humanidades uno de nuestros grandes desafíos es que nuestros estudiantes lean? ¿Por qué quizás no llevar la lectura a clubes de lectura que también son virtuales, con ejercicios, con foros, donde nosotros podemos ver, por ejemplo, en estadísticas puedo ver en qué página va el alumno del libro y poder, cierto, también ser un apoyo? Para ir terminando, solo les comparto algunas aplicaciones que han sido bastante utilizadas en nuestra experiencia. Yo les mostré una plataforma que nosotros tenemos, pero una plataforma que actualmente existen aplicaciones que también pueden cumplir esa función. Por ejemplo, Padlet, Neetboard, tienen la función, también Peerdeck, son pizarras interactivas que permiten, por ejemplo, ver las respuestas en tiempo real de los estudiantes, Genially para hacer presentaciones más interactivas, Kahoot para hacer, estas preguntas, respuestas en forma inmediata, y acá aplicaciones de video donde la diferencia, por ejemplo, es que uno es para grabar videos, pero el otro, por ejemplo, nos permite no estar pidiendo acceso cuando nos suben un video a un Drive, por ejemplo, sino que tener los videos ahí disponibles tanto para ellos como usuarios como para nosotros. Y en ese sentido, esta presentación que traté de mostrarles la mayor cantidad de ejemplos posible es lo que yo les puedo contar como experiencia de aprendizaje, donde me guardo los desafíos para comentárselos en unos minutitos, pero espero, cierto, haber cumplido sus expectativas con respecto a qué es lo que estamos haciendo. Esto fue la experiencia del
del área de humanidades, pero con lineamientos bastante claros de qué se esperaba de nosotros y también con lineamientos de lo que veníamos haciendo hace un tiempo y que nuestros alumnos estaban acostumbrados a hacer. Muchas gracias. Al escucharte, Tamara, solo pienso que los estudiantes, o sea, que el colegio encontró en la pandemia una oportunidad de aprender y de aprender bien, de aprender como ese aprendizaje transformador. Veo que ustedes realmente han logrado mover las fronteras y también decirte que veo que eres una profesora valiente y que toma riesgos y que eso tiene un valor muy grande entre los profesores y veo que si yo fuera alumna tuya pensaría que ha sido una gran oportunidad de aprender. Realmente creo que lo que ustedes han mostrado es puro aprendizaje, particularmente de ese aprendizaje que conecta, hace conexiones intradisciplinares, extradisciplinares y además conecta a los estudiantes con el mundo. Así es que muchas felicitaciones y quería darle la palabra entonces a Ana María Borero, que nos va a mostrar la perspectiva de la universidad. Hemos estado hablando de un colegio que es un colegio innovador. Nosotros pensamos que nuestra universidad tiene ese mismo espíritu. Ana María ha sido la encargada de mover los límites de todos nosotros. Ella está siempre invitándonos a aprender, a movilizarnos, a arriesgarnos, a hacer cosas nuevas. Y queríamos entonces escuchar la experiencia desde la Universidad del Desarrollo en este momento de educar en pandemia. Ana María, adelante. Gracias, Josefina. Bueno, si bien lo que les voy a contar ahora es una experiencia desde la universidad, nosotros creemos que esta experiencia es bastante transferible a lo que es el contexto escolar. Es una experiencia también que viene desde la gestión, pero que siento que también puede aportar bastante a lo que están haciendo actualmente en los colegios. Permítame, lo devuelvo. Bueno, nosotros como Universidad del Desarrollo venimos trabajando hace ya unos varios años en lo que es la transformación cultural y transformación digital de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, les quiero contar un poco como línea de tiempo cuál fue el proceso que nosotros llevamos durante este tiempo. Desde el 2016, en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, la universidad tuvo esta visión de la necesidad de crear dentro de este proyecto y Plan de Desarrollo Institucional 2 pilares estratégicos importantes. Uno era hacer una actualización importante a nuestro proyecto educativo de la universidad, generando un nuevo proyecto educativo denominado UDD Futuro, y donde este proyecto educativo lo que pretendía era que nosotros pudiéramos generar profesionales, desarrollar profesionales que estén preparados para contextos inciertos, para trabajos que hoy no existen, que no sabemos qué trabajos van a existir en el futuro, por lo tanto que sean flexibles, adaptables y en general que tengan todas las competencias del siglo XXI que se requieren para estos mundos cambiantes y flexibles. Entonces, este proyecto educativo de futuro, dentro de una de sus grandes líneas de trabajo, estaba todo lo que era la tecnología digital, además de muchas otras, como el trabajo en áreas extradisciplinares, como el trabajo en la interdisciplina, en la globalización, etcétera. Lo que era el pilar de tecnología digital también era un pilar importante. Y en paralelo, otro de los ejes estratégicos de este plan de desarrollo era la transformación digital de la universidad en forma transversal de toda la comunidad universitaria. Y dentro de ese eje estratégico, también uno de los puntos esenciales era la transformación digital en lo que eran los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que estos dos ejes estratégicos de la universidad se conjugaron en lo que es la transformación digital de procesos de enseñanza-aprendizaje.
Y esto se empieza a implementar, si bien venía desde 2016 como una visión, empieza a implementarse fuertemente a partir del 2018 en la universidad. Y empieza a implementarse gestionándose desde este centro de innovación docente. ¿Por qué? Porque sentíamos que lo relevante era el diseño de estos procesos desde lo académico y no desde lo tecnológico. Y por lo tanto parte su gestión desde este centro que pertenece a la Vicerrectoría Académica, pero que está en continua interacción con las otras unidades de tecnología, de operaciones, etcétera, que se requieran para trabajar en esta línea. Entonces, iniciamos esta implementación y en 2019 ya teníamos cerca de 50 cursos e-learning dentro de las mallas obligatorias del pregrado, es decir, ya tuvimos la experiencia de diseñar y de implementar cursos de este tipo en las mallas de las carreras. Hicimos un aumento grande de fondos para innovación con tecnología en el aula para los profesores podían postular a estos fondos y nosotros los asignábamos tutores para que los acompañaran en el aula a implementar proyectos con tecnología, siempre basándose en una necesidad pedagógica donde la tecnología era parte de la solución. Y por último, también avanzamos mucho en lo que era digitalización de servicios hacia los alumnos y hacia los profesores. A fines del 2019 tuvimos una prueba importante que fue que a partir del movimiento social, la sede de Concepción tuvo que pasar a 100% online desde octubre a diciembre, o sea, finalizaron todo el semestre en forma 100% online. Por lo tanto, tuvimos ahí una prueba grande de hacer el traspaso de todas las asignaturas, todas las evaluaciones, capacitar rápidamente a los profesores de esa sede para durante esos 2 meses trabajar 100% online. Entonces, todo esto que les cuento ha ayudado a hacer una transformación cultural, un cambio cultural importante en la universidad que requiere de tiempos, esto no se da de un día para otro, entonces todos estos procesos nos ayudaron a empezar esta transformación cultural que parte desde el ADN de la Universidad del Desarrollo, que es un ADN ágil, flexible, adaptable, con mucho liderazgo y respaldo de las autoridades. Eso es muy importante y también lo comentaba Tamara en algún momento, decía lo importante que es tener lineamientos desde las autoridades que ayuden a ver cuál es el camino que tenemos que seguir y también muchas campañas comunicacionales, tanto para los docentes, los alumnos y los colaboradores. Esto es un trabajo permanente y que requiere de mucho tiempo para el cambio efectivo de las prácticas. Al final, esa transformación cultural se ve cuando hay un cambio en la práctica. Y bueno, aquí hay unos símbolos que puse con 3 colores en cada una de estas fases que les voy a explicar más adelante, que son como las capas de trabajo, que yo le llamo niveles, que son tecnología, metodología y formación docente, en lo que estamos trabajando permanentemente, que ya les voy a detallar más adelante. Entonces, toda esta base que les conté nos ayudó a diseñar lo que hemos llamado una experiencia académica UDD 2020-2021, adelantándonos a lo que viene el próximo año. Es una experiencia académica que la idea es que sea flexible y adaptada a contextos inciertos, porque tal como lo han comentado antes Celia y Tamara, acá no sabemos qué es lo que viene más adelante y por lo tanto tenemos que tener un diseño para que los alumnos sientan cierta seguridad, los apoderados, los profesores, etcétera, pero que nos dé la posibilidad y flexibilidad de cambiar de una modalidad a otra en cualquier momento y que se adapte también a las necesidades que tenemos de los diferentes alumnos, de los diferentes profesores y de las diferentes disciplinas. Entonces, en este contexto y también tomando como base fundamental asegurar la salud, el resguardo de la salud de todos los profesores, alumnos y colaboradores, y como segundo principio también el logro de todos los resultados de aprendizaje en todos los alumnos en todas las carreras. Bajo esos principios diseñamos esto que le llamamos la experiencia académica flexible, que tiene clases online, clases HyFlex UDD y clases presenciales. Las clases online que nos han permitido también generar cursos intersede. Nosotros tenemos sede en Concepción y en Santiago, por lo tanto estas clases además han generado que puedan interactuar alumnos de ambas sedes y también obviamente, tal como contaba Tamara, incluso muchas clases internacionales.
Las clases HyFlex UDD, donde lo que hacemos es que al mismo tiempo están conectados presenciales y virtuales, pero que deben tener una experiencia de aprendizaje equivalente, tanto el que está presencial como el que está online. Y las clases presenciales, que son solamente para grupos pequeños y enfocadas sobre todo a lo que son talleres y laboratorios, y también dando prioridad a lo que son a todos los alumnos de primer año que no habían conocido la universidad y por lo tanto no habían tenido la experiencia del campus, de interactuar con sus compañeros, etc. Les contaba antes de estos tres niveles o tres capas en las que trabajamos permanentemente, que aquí se ven separadas, pero que en realidad tienen mucha relación entre sí, que son la tecnología, la metodología y la formación de los docentes. Son estas tres áreas en las que siempre estamos trabajando y en las que continuamente van saliendo nuevas necesidades, nuevos temas por resolver. Entonces, en cuanto a la tecnología, que fue siempre la primera capa que tuvimos que resolver urgentemente, era tener una plataforma LMS robusta, y esto lo tuvimos desde que iniciamos en 2018 la implementación de estas líneas de trabajo de tecnología digital. Nosotros contamos con la plataforma Canvas, es una plataforma que nos da mucha seguridad en cuanto a su funcionamiento y que tiene además todas las herramientas que necesitamos de evaluación, seguimiento, etc. Esta plataforma funciona para todos los alumnos de la universidad de pregrado, posgrado y educación continua. Una herramienta para conferencias en línea, que en este caso nosotros empezamos a implementar Zoom a partir del 2020 y que se conecta directamente con Canvas. Por lo tanto, el acceso a todos los cursos, y tal como comentaba Tamara también, tenemos una plataforma que es un espacio virtual de aprendizaje donde el alumno entra a su curso y tiene todas sus herramientas, incluyendo Zoom. Tuvimos que trabajar en el acceso para profesores y alumnos de tecnología, para aquellos que no tenían acceso a computador o a internet, entonces se entregaron banda ancha y computadores a estas personas. También tuvimos que trabajar en capacitar en herramientas complementarias como recursos de aprendizaje sincrónicos y asincrónicos, y aquí también tiene relación con las herramientas muchas de las herramientas que mencionó Tamara también son útiles en el medio universitario. También las hemos capacitado a los profesores en Padlet, en Mentimeter, en diferentes herramientas que complementan el trabajo, tanto en lo sincrónico como en lo asincrónico, para facilitar la colaboración, la interacción, y cada disciplina también tiene requerimientos, por ejemplo, en diseño, el trabajo interdisciplinario, el design thinking, para lo cual trabajan también en herramientas como Miro, que les permiten solucionar esos problemas. Luego también trabajamos en todo lo que era data science y análisis de datos para poder tener estadísticas claras de qué era lo que estaba pasando en toda la universidad, en todas las carreras, estadísticas de clases realizadas, de la asistencia, también muchos análisis de datos de encuestas que realizábamos permanentemente para estar viendo cómo estábamos avanzando y en qué teníamos que estar mejorando. Y ya más hacia este segundo semestre empezamos a avanzar en lo que es el modelo HyFlex UDD, que es una adaptación del modelo que se llama HyFlex internacionalmente, pero que nosotros le hicimos adaptaciones a nuestro contexto universitario específico, y además también una adaptación a lo que era el HyFlex en pandemia. El modelo HyFlex nace en un contexto de flexibilidad, pero no con pandemia. Y también, finalmente, tenemos el proyecto Realitech, que es un proyecto muy interesante, que también los invitamos a todos que lo conozcan. Es un proyecto en el que estamos potenciando las realidades extendidas, es decir, realidad virtual y realidad aumentada, para potenciar y ampliar los espacios de aprendizaje experiencial en la universidad. Entonces, aquí tengo dos imágenes para mostrarles rápidamente. Por ejemplo, este es un realidad virtual para el desarrollo, para que el alumno pueda hacer la auscultación de un paciente en forma virtual, y este es otro software que estamos trabajando también en realidad virtual, donde en las carreras de diseño, de arquitectura, de cine, pueden simular diferentes escenarios de iluminación de un espacio. Entonces es como si fuera una clase de iluminación presencial, pero lo van trabajando a través de un software. Y como estos hemos ido trabajando diferentes softwares y de diferentes modelos 3D para que las carreras puedan ir acercando esa parte más práctica a la parte virtual. La segunda capa es todo lo que tiene que ver con las metodologías,
Y aquí, bueno, nosotros, de acuerdo a siguiendo también la línea de nuestro proyecto educativo, que también se basa en el aprendizaje activo y significativo, entonces, independientemente de la modalidad del curso, ya sea presencial, HyFlex o online, el diseño de cursos debe estar centrado en actividades y no en contenidos. Dentro de las metodologías que trabajamos fuertemente en cualquiera de estos tipos de cursos son el aprendizaje invertido, el aprendizaje basado en desafíos, el aprendizaje basado en proyectos, debates, estudio de casos. Esos son fundamentalmente las metodologías que seguimos trabajando independientemente de la modalidad del curso. También tuvimos que empezar a trabajar cuando pasamos a la parte full online, mucho lo que era el equilibrio entre la actividad sincrónica y la actividad asincrónica. Los alumnos se cansaban mucho tiempo en pantalla, los profesores también, y por lo tanto tuvimos que estar trabajando bastante en modelos donde tuvieran descanso, donde las clases se dividieran en clases que antes eran de 3 horas, se dividieran en diferentes módulos, de ojalá cada 25 minutos máximo cambiar de tipo de actividad, tener recesos, etcétera. También un nuevo tema que surgió son nuevas normas de convivencia en el mundo virtual, profesor también generar nuevas reglas en este contexto, y la integridad académica también surge como un tema importante, ya que en el mundo online surgen todos los temores de los profesores, algunas veces fundadas y otras no tanto, digo yo, siempre de el miedo a la copia. Entonces, ahí trabajamos mucho en estas campañas de integridad académica, capacitando también a profesores en diseño de evaluaciones que hagan más difícil la copia, y ahí fundamentalmente son instrucciones que tienen que ver con generar preguntas, que tengan que ver con el análisis, con habilidades de pensamiento superior, y por lo tanto, ojalá evaluaciones con libro abierto, que siempre partan de la premisa de que son evaluaciones que puedan tener libro abierto. Y en otras líneas, en otras carreras, en otras asignaturas como más de finanzas, contabilidad, matemáticas, en ingeniería, sí trabajar más el tema de integridad académica con herramientas de proctoring que van vigilando de alguna forma el trabajo del alumno durante su prueba para evitar este tipo de copias. El manejo de los tiempos y la regulación de la carga de trabajo también fue un tema que tuvimos que empezar a trabajar, pues algunos profesores tendían a recargar mucho el tiempo de los alumnos, entonces recordar cuál era la carga de trabajo de cada asignatura, distribuir bien la carga entre lo que era la clase online en vivo, por así decirlo, y lo que era el trabajo autónomo de los alumnos, siempre respetando que efectivamente el alumno tenía determinadas asignaturas en el semestre y tenían que trabajarlas en ese sentido. La claridad de las instrucciones, comunicación y la presencia docente. La presencia docente es muy importante, ya no existe esta comunicación en el pasillo, ya no existe cuando me encuentro el profesor en algún lado dentro de la universidad, ya no está. Entonces, por lo tanto, era muy importante que el docente tuviera comunicación permanente, canales de comunicación claros, cada cuánto voy a poder responder a tus consultas, etcétera, y mucha claridad en los criterios de evaluación y retroalimentación permanente. Esto se vio como una carga adicional, los profesores sintieron que han tenido que retroalimentar mucho más a sus alumnos, pero para nosotros como Centro de Innovación ha sido algo súper positivo, porque resulta que ahora en las evaluaciones docentes es el punto que salió mejor evaluado, algo que no pasaba desde hace muchísimo tiempo y algo que consideramos que es fundamental en el proceso de aprendizaje, así que ha sido una ganancia. Y la otra capa es la formación. En la formación docente, para contarles un poco el contexto, nosotros tenemos 2.500 profesores de 11 facultades y 2 sedes, por lo tanto hay diversidad en edades, en profesiones, incluso tipos de contratación. Tenemos gran porcentaje de profesores que no son de planta, que son profesores que hacen clase en varias universidades, y por lo tanto llegar a capacitar a estos profesores en todos estos temas es aún más complejo. Nosotros generamos un sitio web que se llama auladigital.udd.cl y que fue el espacio donde centralizamos todo lo que era la formación docente. Y en este espacio pusimos diferentes modalidades para apuntar a todos los perfiles que yo les comento. Entonces teníamos webinars en línea, cerca de 7 webinars semanales, diferentes horarios, y además después publicábamos la grabación de los webinars en el sitio web.
El que no puede ir al webinar puede ver la grabación. Tutoriales paso a paso, tutoriales en video, paso a paso son como en PDF, y los tutoriales en video, y también una mesa de ayuda permanente. Entonces, con esta diversidad de opciones podíamos llegar a más cantidad de profesores rápidamente. Esto es lo que tenemos para contarles. Ha sido un proceso bien largo y como les decía, ya no es un proceso que empezó este año, sino que es un proceso que viene desde hace varios años trabajando, y que yo creo que dentro de todo lo que es la experiencia de gestión es algo que puede ser bastante transferible a lo que es el contexto de los colegios. Josefina. Sí, muchas gracias, Ana María, por tu presentación. También veo acá lo mismo que señalaba antes Celi y Tamara, cómo hay una institución preparada desde antes para lo desconocido, para lo que está por venir, y creo que eso es un gran valor que ha permitido el éxito que ustedes están mostrando hoy día. Ahora yo quería contarles algunos casos que nos han llegado de colegios que no son los que están acá, no es el Dana Laster, no somos nosotros como universidad, y pequeños casos de éxito que, como sabemos todos los que trabajamos en colegio, pequeñas estrategias bien gestionadas hacen que podamos llegar o no a las metas. Entonces les quiero contar algunas experiencias, les voy a contar 5 muy brevemente, y después les voy a pedir a Ana María, a Celia y a Tamara que comenten algunas de estas pensando qué les hace, qué les trae a su mente, con qué lo conectan de su propia realidad, qué reflexión podemos hacer sobre eso, de manera que vamos conectando lo que presentaron los demás con lo que yo voy a presentar para hacer un breve comentario y luego terminar en algo que creo que es algo muy bonito que debiera quedar en nuestra mente hoy día, que es cuáles son los desafíos que tenemos para este otro año, que parece que no va a ser tan fácil, pero vamos a tener la experiencia ganada. Entonces voy a partir con algo que no lo han mencionado ustedes, pero que yo creo que ha sido un problema, ustedes después me corrigen, que son las cámaras apagadas. Hay un colegio que se llama San Alberto de Machalí, que hizo una experiencia durante los meses de junio, julio y agosto, muy intensa con las familias y los estudiantes, durante 2 meses en los consejos de curso, reuniones, entrevistas, y en cada una de las asignaturas, conversando con los estudiantes y entre los estudiantes sobre el valor de la interacción entre profesor-alumno, para mejorar la mediación que el profesor hace para aprender. Y que la cámara apagada impide que el profesor vea la cara de los niños, su actitud. Los profesores somos expertos en leer la cara de los niños. Y si la cámara está apagada, es muy difícil. Bueno, resulta que en este momento, esto lo hicieron desde primero básico a cuarto medio, pero el problema en realidad estaba desde quinto básico para arriba, y hoy día tienen el 100% de las cámaras prendidas hasta séptimo básico, y de séptimo en adelante el 60% de las cámaras prendidas, pero antes de la intervención tenían el 10%. Entonces veo, quería rescatar esta estrategia que fue, por lo que me contaba la directora del colegio, fue una experiencia lenta, que fue de mucha conversación y que la enmarcaron en algo que se llama el ciudadano virtual. O sea, ¿cuáles son las maneras de relacionarse en ese contexto? Y quería ponerlo entonces acá adelante. Hay otro colegio que tal vez también nos está mirando, el Colegio Inglés de Talca, en que la vuelta a clase requirió una coordinación para poder controlar los aspectos sanitarios, los aspectos pedagógicos y todo lo que significaba volver al colegio. Pero quiero destacar dos acciones que hicieron que creo que son bien relevantes para problemas que son bien grandes, como por ejemplo que los niños pequeños puedan mantener distancia entre ellos.
cada niño tenía que llevar un aro hula hula y ponerlo en su banco, así, de manera que todos los demás supieran a qué distancia tenía que estar de cada uno del otro, y luego tenía que llevar el hula hula a la cancha o al patio, de manera que si se sentaba a comer la colación, por ejemplo, ponía su aro hula hula al lado de él o de ella, y todos sabían que solo podían acercarse a los límites del aro hula hula. Y junto con eso, a cada grupo le asignaron un color, por ejemplo, verde. Entonces, ese grupo se podía desplazar por el colegio solo por las secciones verdes. Entonces, tenía que ir al baño verde, caminar por el pasillo marcado en verde, ir al patio verde, de manera de no encontrarse con los que tenían rojo. Entonces, esto que uno dice, bueno, es una idea no tan difícil, pero es una idea genial para un problema grande, que es cómo hacemos que los niños puedan mantener distancia social. Entonces, quería rescatar y contarles ese caso de éxito. Luego, el Colegio Sagrados Corazones de Manquehue y San Esteban Diácono reportan la gran oportunidad que encontraron en esta pandemia a raíz de la educación virtual, de la tecnología, para mejorar la comunicación con los padres. Nos dicen que nunca habían participado tanto los padres en las reuniones de apoderados, nunca sabían tanto como ahora qué pasaba con los niños en la casa, y también algo que ha aparecido, que es el colegio no siempre es un lugar adorado. Los niños quieren salir del colegio, me quiero ir a mi casa. Ahora los niños quieren ir al colegio. Esto es algo muy grande, porque el colegio es un lugar para nosotros los profesores como muy sagrado, pero los niños quieren irse de ahí. Y resulta que ahora los niños quieren volver, y los padres quieren que vuelvan también a un lugar que hace algo que nunca imaginaron la complejidad que tiene. Y luego les quiero contar por último el caso del Colegio Nido de Águilas, que tiene regularmente una actividad que se llama Una Semana Sin Murallas, donde los niños van a la Patagonia, al desierto, a tener actividades en el marco de un proyecto del colegio que se llama Educación al Aire Libre. A propósito de que se habían dado cuenta que en esta Semana Sin Murallas no solo aprendían objetivos relacionados con aprender al aire libre, sino que tenía muchas ventajas y muchas ganancias sobre la educación socioemocional. Entonces decidieron hacer una actividad que se llama Miércoles Sin Murallas, en vez de Semana Sin Murallas. Y lo que hacían era liberar, esto también estratégicamente interesante, liberar a los profesores del colegio ese miércoles de hacer clases y traer a hacer clases a la enfermera, a la bibliotecaria, a los directivos, a los inspectores, pero de una parrilla de actividades que era cocina, jardinería, como taller para arreglar bicicletas, concurso de talento, guitarra, yoga, y todas esas actividades estaban a cargo de un profesor que no era profesor, porque el profesor estaba poniéndose al día en lo que tenía pendiente, y entonces los niños se diseñaron actividades para que interactuaran, para que pudieran estar contentos, divertirse, a la vez aprender algo, pero en un contexto más suelto, más libre, más gozoso, y esto tuvo un efecto muy significativo, y ayer fue la primera vez que Miércoles Sin Murallas se hace en el colegio. Ayer fue la primera vez que los niños fueron presencialmente al colegio, un grupo, y los demás estaban en la casa. Pero me parece que esto responde a este propósito que veo que ustedes también mantienen, que es no renunciar al modelo educativo, no renunciar a la misión y a la visión del colegio, sino que al contrario, aprovechar la oportunidad para poder incluso mejorar lo que hacemos. Entonces quería contarles
estos casos de éxito que complementan lo que ustedes nos han contado y pedirles a ver si pueden hacer una reflexión, un comentario de alguno que les haya llamado la atención o que ustedes digan esto me resuena y me hace pensar en tal cosa. Y quería partir con Ana María, si quisieras tomar la palabra y brevemente comentar algún caso y luego señalar cuál crees que es el desafío grande que tenemos para el 2021. Esas dos cosas. ¿Quieres partir, Ana María? Perfecto. Sí, del primer caso que comentaste de las cámaras, que yo creo que ese ha sido un tema para todos. En la universidad pasa y es un tema que, como les mencionaba en uno de los puntos, lo que era la convivencia en las nuevas clases virtuales ha sido un tema, porque en nuestro caso, en la universidad incluso tenemos casos de profesores que no prenden la cámara, no solamente alumnos que no prenden la cámara, sino profesores que tampoco la prendían. Entonces, sí ha sido, pero sobre todo mucho trabajo de que entre el grupo, profesor y alumnos, lleguen a acuerdos de cómo quieren convivir en ese espacio. Más allá de dar una orden desde la universidad, trabajamos mucho en esto de usted, profesor y alumnos, lleguen a un acuerdo de qué es lo que necesitan para tener una mejor interacción, una mejor comunicación y cuáles van a ser esas normas, cuáles van a ser las excepciones, etcétera, para trabajar en eso. Así que sí me parece un punto bien importante. Y en cuanto a los desafíos, Josefina, bueno, para nosotros como universidad, todo lo que son las asignaturas prácticas, laboratorios y talleres, es algo que viene, porque más allá de que tenemos esta diversidad de escenarios, hay alumnos que viven en provincia, hay alumnos que no han podido no pueden asistir a la universidad a este tipo de clases, pero que necesitan, no sé, las alumnos de enfermería necesitan practicar cómo aplicar una inyección, los alumnos, etcétera. Entonces, eso tenemos que ir viendo y es un desafío tanto curricular, porque vamos a tener que hacer algunos ajustes en la planificación curricular y también en metodologías, que es lo que estamos trabajando tanto con Realitec a través de realidades virtuales extendidas, otros tipos de talleres, laboratorios virtuales, pero que en definitiva todavía es un gran desafío para nosotros. Muy bien. Muchas gracias, Ana María. Era un tema lo de las cámaras apagadas, ¿ven? Sí, eso es un tema para todos. A ver, Tamara, ¿quieres tomar la palabra? Sí, tomo la palabra. También, además de las cámaras apagadas, me quería referir me llamó mucho la atención este Día Sin Muralla. También lo encontré muy interesante de cómo la comunidad educativa también se hace parte de esta innovación que estamos haciendo y también haciéndolo más auténtico. Creo que nombré esa palabra en la presentación de quizás generar instancias de aprendizaje que estén vinculadas precisamente quizás al rol que tiene la enfermera en el colegio o que tiene la bibliotecaria. Creo que también hace parte activa en la comunidad y también nos permite, insisto, como llevarlos a una realidad quizás más concreta, también como ponerlos en ese escenario y también en este rol de profesor de toda la comunidad, como mucho vimos en redes sociales, como muchos padres comentaban que les estaban tomando el rol de profesor, por ejemplo, en estos días, como ver también que la comunidad educativa también forma parte de este rol y que todos podemos aportar en este proceso de aprendizaje. Por supuesto, me sumo a las palabras de Ana María de las cámaras apagadas, fue un aprendizaje. Creo que también cuando mencionan que son acuerdos que se generan en ese espacio, así fue tal cual. Muchos estudiantes solicitan o escriben por interno: Miss, hoy tengo este problema, pero mañana no va a haber ninguna dificultad, y uno va transando y diciendo, por supuesto, si es presentación oral, tienen que estar todos con la cámara prendida, pero también ir mediando con ellos. De a poquito fuimos primero en el chat, después incentivando el micrófono, después la cámara, y me imagino que para marzo 2021 vamos a estar mucho más preparados en ese aspecto. ¿Quieres agregar a tu desafío, Tamara? Mi desafío, sí, por supuesto. Mi desafío, creo que lo principal es cómo fomentar la autonomía en los estudiantes para que su desempeño individual
permita a la vez generar trabajo colaborativo. Si cada uno se hace responsable de su trabajo, como cuando hagamos instancias de trabajo en equipo sean efectivamente trabajo colaborativo y no un puzzle que armamos de tú haces tu parte y yo la mía, sino como cómo lograr efectivamente que en todos los estudiantes desarrollemos esas habilidades. Yo creo que es un tema, digamos, para construir el próximo año, cómo diversificar y que todo estudiante, aquel que es más autónomo y el que no, pueda ser parte activa de esta clase en línea, porque evidentemente el alumno organizado autónomo en clase en línea fluyó absolutamente. Totalmente. Y le tocó, ¿cierto?, a este alumno que a lo mejor es menos autónomo, está reforzándolo constantemente, los tutores, como mencionó Celia en algún minuto, que los despertaban, tuvimos que apoyarlos en muchos aspectos para que pudieran nivelarse. Entonces yo creo, y lo voy a nombrar así, atender a la diversidad del aula de manera virtual, ya sea con sesiones extras para aquellos que lo necesiten, que hemos intentado probar algunas estrategias ahora, pero creo que ese puede ser un desafío, como lograr que todos vayan en sus ritmos de aprendizaje más o menos en un tiempo para que podamos lograr los objetivos. Perfecto. Muchas gracias, Tamara. Vamos entonces, le damos la palabra a Celia Alvariño y con ella vamos cerrando. Celia. Gracias, Josefina. Yo creo que el desafío que tenemos por delante es un desafío también de llevar a nuestros niños al mundo global. O sea, cada día más, ahora la tecnología nos lo permite más, de hacerlos ciudadanos globales y interesarlos en lo que está pasando en el mundo, hacerlos más sensibles. Y eso no se hace haciendo lo que leen las noticias porque no las van a leer y les van a interesar, sino que se hace fundamentalmente haciendo proyectos y trabajos conjuntos con niños en otras partes del mundo. Y esa es una cuestión que es muy importante aprovechar que la tecnología hoy día nos da. Nosotros tenemos un desafío bien grande de seguir adaptándonos, seguir preparándonos para los nuevos desafíos que van a venir y sobre todo responder a lo que la Tamara decía, que es responder a las necesidades individuales. O sea, hay esta oportunidad, pero nosotros así lo hemos sentido este año, esta oportunidad de la tecnología que se nos vino a quedar como muy presente en nuestra vida, esta oportunidad para conocer otros mundos, esta oportunidad para que los padres nos conozcan. Y aquí hago un puntito chiquitito. Ustedes no saben lo impresionante que ha sido que los papás digan, no puedo creer lo que ustedes hacen. Sí. No puedo creer lo que hace un profesor con 8 alumnos de Playgroup que no saben inglés, que la profesora le habla en inglés y que ellos además hacen las acciones que ella le dice. Y uno dice, no, es imposible que suceda. Y sucede. Y cuando un papá en la casa ve lo que pasa dentro de la escuela, el valor de la escuela ha sido mucho más alto. El valor de los profesores, y la Tamara te puede contar la cantidad de correos, de mensajes, de orgullo por sus profesores que tienen los padres, porque por primera vez esta caja un poquito oscura de la sala de clase se les mostró en una perspectiva muy, muy, muy iluminadora. Así que creo que el futuro, lo que nos llama a nosotros a seguir por el camino de la mayor globalización, o sea, de mayor comprensión, la mayor diferenciación para que todos los niños tengan una mejor oportunidad y la mayor participación de la comunidad para aprovechar que ahora tenemos estos padres integrados en el proceso, que sean más integrados, como decían los del Manquehue, que aprovechar que están, que antes les costaba mucho venir, hoy día están y vamos a aprovechar su participación. Muchas gracias, Celia. Yo me quedo con esta última frase o idea que señalaba Celia y que creo que resume un poco lo que hemos estado conversando, que es este orgullo por lo que hacen los profesores, una revaloración de los profesores, de lo que logran con los niños, de lo difícil que es el profesor, de la alegría que experimenta el profesor cuando los niños aprenden, y esto mismo llevado a la universidad. Destaco en todos ustedes esta capacidad de mover fronteras, de adaptarse, de arriesgarse y de no renunciar nunca a la tarea de dar lo mejor de ustedes para cumplir la promesa que le hicieron a los padres de sus niños o de los jóvenes, de darles la mejor educación para que finalmente puedan transformar sus vidas y transformar el mundo. Yo creo que
están en los mejores lugares de trabajo, es decir, en las posiciones que hoy día pueden hacer de Chile un país mejor. Lo digo muy sinceramente, y por lo tanto ha sido un honor para la universidad y para mí en particular tener a ustedes como invitados. Les agradezco mucho este tiempo. Me voy con el corazón muy feliz y con muchas ideas en mi cabeza, y creo que no será la última vez que conversemos. Así que muchas gracias por haber estado en Expo Impacto UDD. Muchas gracias. 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 Saludos para todos. Así que nos vemos.